Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de Karina... No, vamos a hablar de la actualidad argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más de Argentina. Intentaremos forzar alguna sonrisa y descomprimir con los temas serios también, porque si no, básicamente se hace insoportable todo esto. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Daniel Santa Cruz. Hola, Diego. Equipo. ¿Cómo está? Es amigo, periodista, ustedes lo conocen. Está... Lucía Salinas, pues me cambiaron. ¿Estás bien? La ubicación. Pablo de León se había pedido el día, ¿verdad? Sí, y se puso voladitos. Pablo está muy cambiado. Soy yo, Diego, soy yo. Parece, esto para los oldies. Miren a Lucía Salinas. No parece Nelly, así se vestía Nelly Olson en la familia Ingalls con los volados. Es miren, verdad. Es verdad, Yo miren. soy la mala de la mesa. Ahí está. Después van a ver el detalle cuando podamos. Está Jessica Bossi. ¿Cómo Bien, te salió. Muy bien. Buenas noches. Con esta los mato. Ay, con los bucles de Nelly Olson, de la misma serie. Pero Bueno, somos la misma persona. Son todas Nelly Olson. ¿eh? Es una Todas Nelly aplicación. Olson. Y está Osvaldo Bazán, se hace... Bien, gracias, se acordó mi nombre. Me alegro. Tengo pequeñas lagunas mentales. Hasta podría pescar algún pejerrey en esas lagunas mentales. Bueno, nos metemos en serio a hablar de lo que sucedió hoy. Nos queda un poco lejos, vamos a tratar de acercar el tema. En el capítulo de hoy de Los Simpson es la repetición de la historia argentina. Vamos a trasladarlos a 1989. Una tapa de Clarín. Vean ahí. Osvaldo Bazán consiguió esto y lo trajo. 3 ¿Qué de es? junio del año 1989. Primer título de Clarín. Interrogan a los detenidos por saqueos. Confiscan artículos robados en los saqueos de San Miguel que la policía descubrió en depósitos. Y además matan en Rosario a un preso herido que intentó huir. Esto en el año 89. Pero si bajamos un poquito, vemos que CGT, gobierno y empresas procuran acordar una canasta familiar a precios accesibles. No sé si les suena. Finalmente, podemos seguir con dos noticias más del día del año 1989. Debate por la indexación de los alquileres. Si les interesan, vayan a la página 18 y 19. Bueno, ese año fue el año de la hiper. Exacto. Y además, la foto de al lado dice claramente comedores en las escuelas para todos los niños. En distintos centros del conurbano se reforzó la tarea de los comedores escolares para atender a los pequeños del barrio. Esta es una escena en la escuela número 78 de José C. Paz, año 1989. Bueno, esto básicamente te lo compartimos para darte ánimo. La renovación ya Sí. llega. Están pasando cosas... Estamos mal, pero como problemas siempre. nuevos. Queremos problemas nuevos en Argentina. Bueno, No había en el 89 tantas escuelas de jornada completa como hay ahora. Exacto. Por lo tanto, los comedores no eran universales como hay ahora, que casi todas las escuelas de jornada completa tienen comedores. En esa época se abrieron Claro. para comedores para chicos que iban a jornada simple. Por eso esta es una noticia, por eso era está la noticia. foto en Por eso tapa era del diario. tapa. Muy Era una noticia interesante. porque se abren los comedores. Claro. muy interesante. No era tan común la doble escolaridad. La jornada completa no, había pocas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. En el conurbano se abrieron especialmente para los chicos que iban a jornada simple, a la mañana o a la tarde, pero o se los despedían con una comida o los recibían con una comida. Antes había escuelas sin comedores, ahora hay comedores con casi escuela. sin escuela. Claro, sí. Casi Bien. sin. Ahí ven cómo avanzamos. Bueno, hoy ¿Ven que es la optimista para discusión de empezar? hoy es Argentina entra al BRIC. ¿Qué es exactamente? Bueno, vamos a tratar de saber qué es y para qué serviría. Jessy, ¿cómo se anunció esto? ¿En qué contexto? ¿Sorprendió al gobierno? Bueno, lo hizo hoy el presidente temprano con un video anunciando esta noticia de la incorporación de Argentina junto a otros 5 países, perdón. Alberto Fernández quería viajar a esta cumbre. En Sudáfrica tenía prevista su agenda internacional. Le quedan 2 viajes. Este era uno de los viajes que quería hacer y después de la derrota electoral y en un contexto económico muy complicado, decidió suspenderlo. Pero la incorporación a los BRICS fue un tema desde que asumió que quería avanzar en ese sentido, con lo cual el gobierno lo celebró como una gran noticia que
duró poco porque enseguida fue criticada por dirigentes de la oposición, el propio Mauricio Macri, Patricia Bullrich y demás. Desde el punto de vista político, lo que critican, porque cuando hablamos de BRICS hablamos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS es las iniciales de estos países. Básicamente lo que dicen es cómo se está alineando Argentina en el contexto internacional. No queremos ir hacia ese lugar. Tanto que lo que decís vos, que fíjense exactamente qué dijo Patricia Bullrich. En contra de los BRICS. Los BRICS es una política absolutamente contraria a nuestros principios. Y además, con Irán no va. Aparte, un presidente que se está yendo no puede decir qué es lo que va a pasar en política internacional en los próximos años y comprometer a la Argentina en un sistema que nada tiene que ver con nuestros principios. Bueno, recuerden ustedes que ya estamos en la casi final, en el sentido de que quedan Massa con posibilidades, Milei, Patricia Bullrich. Massa ya saben o van a ver qué opina. Déjenme compartirles también el rechazo de Milei al ingreso a BRICS. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Ahí está Milei, esto es en el Council of America, si no me equivoco. Sí, es ahí, que hoy hizo su disertación, hicieron todos, después terminó cerrando Sergio Massa. La crítica es también por qué países se están incorporando, además de la Argentina, que son Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán. Esto despertó mucha crítica y Emiratos Árabes Unidos son las nuevas incorporaciones, al igual que Argentina, a partir de enero del año que viene. Sergio Massa, y completamos los tres. Hay otros con más posibilidades de ser presidentes. Rompiendo con China, perdemos un mercado de 15.000 millones de dólares. Tachemos 15.000. Rompiendo con Brasil y con el Mercosur, rompemos un mercado de 12.000 millones de dólares, además de que no sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países. Yo lo que les pido es que, yo no les pido que tomen partido por ninguna fuerza política. Tomen partido por sus empresas, por lo menos a la hora de hablar del proyecto de país. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo de informarnos antes de opinar, que es fascinante como deporte la opinión. Para eso trajimos a Marcelo Elizondo, que es experto en comercio exterior. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, quisiera preguntarte básicamente qué es BRICS, para que entendamos de qué hablamos. BRICS es una alianza de 5 países, como decías, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Al principio eran 4, se sumó Sudáfrica hace poco, tiene más o menos 10 años. Es un acuerdo de países que no son desarrollados, no son los más grandes, que se unieron entre sí no por razones comerciales. No es un tratado de libre comercio, ni un acuerdo de promoción de inversiones, ni una alianza regulatoria para bajar costos de ingreso de un producto de un país en otro. No, es un acuerdo para que los países a través de sus gobiernos hagan confluencia en materia geopolítica o de decisiones políticas. Es más un acuerdo entre gobiernos que entre mercados. Por supuesto, después puede tener efectos en los mercados. De hecho, el BRICS tiene una herramienta que es el Banco de los BRICS. Es una entidad creada por los países, fondeada por los países, que financia proyectos de inversión de los países miembros a través de los gobiernos. Por lo tanto, algunas herramientas tiene de fomento, pero el principal motivo de la creación es más geopolítico y de influencia y de generar una voz única, eventualmente evaluar entre sí políticas comunes, pero no de integración de mercados. No es un acuerdo comercial convencional como, por ejemplo, el que tenemos nosotros con el Mercosur. ¿Tenés algún ejemplo de para qué los países que integran BRICS, para qué o qué acciones tomaron y cómo colaboraron y qué ejemplos de BRICS funcionando? Bueno, el principal ejemplo es la creación del Banco de los BRICS, que es una cosa bastante nueva. Los BRICS tienen más de 10 años, el banco tiene 1 o 2. De hecho, hay un liderazgo importante del presidente Lula en los BRICS porque logró imponer como presidente del Banco de los BRICS a la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff. Yo diría que es el mayor éxito de los BRICS, banco fondeado por los gobiernos que sirve para financiar proyectos no solamente de los miembros de los BRICS. Hay muchos socios del Banco de los BRICS que no son miembros plenos de los BRICS. Y geopolíticamente, ¿en qué influyó
o qué opinión común o posición geopolítica común manifestó en relación con conflictos o lo que sea? Los BRICS son 5 países. Sudáfrica es el menos activo, quizás porque es el menos grande de ellos. Ahora, si uno mira el posicionamiento del presidente Lula desde que asumió su nuevo mandato hace 8 meses, la verdad es que Lula se ha movido en bastante consonancia con los intereses de los BRICS. De hecho, incluso siendo que la gran discusión geopolítica en el planeta hoy es la invasión de Rusia en Ucrania, el presidente Lula ha puesto a Brasil en una posición muy equidistante, muy intermedia, no se ha jugado. De hecho, recibió en Brasilia al canciller ruso, el canciller Lavrov, hace no demasiado tiempo. Se ha resistido a tomar partido a favor de las sanciones contra Rusia, por lo que me parece que ahí, quizás por un interés personal de liderazgo de este espacio por parte de Lula, pero quizás por una cuestión de visión geoestratégica, hay una comodidad en la posición entre China, Rusia y Brasil. India juega medias en todo. La verdad es que la India es un país que quiere ser equidistante en general en todo. Tiene sus diferencias con China, pero probablemente el momento de más cercanía entre 3 de los 5 sea esto de la posición frente a la guerra. China está bastante cerca de Rusia y Brasil ha tratado de no jugar en contra de los intereses rusos, por lo menos no adhiriendo a las sanciones que Occidente... Sudáfrica también está cercana a Rusia. También. Sudáfrica también. Y la India, si bien se mantiene equidistante, esa equidistancia la hace estar más en una posición más cómoda para Rusia, porque no ha tomado partido por las sanciones occidentales. Ahora, recién Massa decía, si no vamos a negociar con China vamos a perder tanta plata, si no vamos a negociar con Brasil vamos a perder tanta plata. Sin embargo, no estamos en los BRICS y negociamos habitualmente con ellos. O sea, parece que no es necesario estar... Ese es un mensaje de Massa para Javier Milei, que dijo que no iba a hacer tratos con comunistas, que no iba a tener relaciones comerciales con China, y también habló de Brasil. Me parece que Massa le estaba contestando más a la propuesta de Milei y no refiriéndose a los BRICS, porque... No hace falta estar en los BRICS. Si hoy tenés relaciones comerciales con todos, de hecho hasta con India, a India le compramos vacunas en pandemia. ¿Es real o falso la amenaza de Sergio Massa de, ok, no quieren ir a los BRICS, bueno, ustedes van a perder tales países con los cuales negocian a los empresarios? Yo creo que efectivamente Sergio Massa no estaba condenando a los que no quieren ir a los BRICS. Yo creo que estaba tomándose del anuncio de Javier Milei de que no quiere negociar con comunistas y que no va a fomentar relaciones entre la Argentina y China. Me parece que estaba más enfocado a eso. La verdad es que hay distintos tipos de acuerdos en el mundo entre países. Algunos son más geopolíticos, como este, como el G7. El G7 es una mesa informal entre las principales potencias que no tiene una creación institucional regulativa. Se juntan para tomar decisiones comunes. Hay otros tipos de acuerdos que son más comerciales. Un tratado de libre comercio reduce aranceles, crea normas comunes para fomentar la integración de las economías, la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros con China no tenemos ninguno de estos tipos de acuerdos. Y China es el segundo principal mercado para nuestras exportaciones. La India este año es el quinto, pero fue el tercero. Este año bajan un poco las exportaciones a la India por nuestros problemas climáticos y menor cosecha. Vendemos mucho en China, vendemos mucho en la India, sin ser hasta ahora miembro de los BRICS. Incluso con alguna discriminación en contra. Por ejemplo, nosotros le vendemos vinos a China. Y Chile también le vende vinos a China. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con China. Los vinos chilenos entran en China pagando arancel cero. Los vinos argentinos entran en China pagando un arancel y algunos otros tributos que es más de 10%, porque no tenemos ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, se puede vender igual. Lo vendés en peor condición, porque los costos de ingresos son mayores que los de tu competencia. ¿Y si estuvieras en BRICS, sería mejor? ¿Sería sin ese 10%? A ver, dicho de otro modo y para que entendamos, ¿en qué puede beneficiar a Argentina ingresar a BRICS? Bueno, es una buena pregunta. Primero, BRICS no es un acuerdo comercial, es un acuerdo de geopolítica. Para plantearlo así, es más un acuerdo entre gobiernos que entre mercados. No hay apertura de mercados, no hay reducción de aranceles, no hay confluencia regulativa para bajar costos, no hay promoción de inversiones. Es un acuerdo entre gobiernos para tomar decisiones comunes, no es un acuerdo entre mercados. Por lo tanto, en términos comerciales no hay beneficios inmediatos. De hecho, si hubiera un tratado comercial para entrar en los BRICS, esto debería ser tratado en el Congreso. El artículo 75 de la Constitución obliga a que cuando hay un tratado con otro país, deba ser aprobado por el Congreso. Y acá
el ingreso es un poco más informal. Pero, Marcelo, la pregunta... Permítame, Macri opinó también, Patricia Bullrich, Milei, fíjense en contra el expresidente Mauricio Macri de este ingreso. Concuerdo, entiendo que con Patricia Bullrich. El presidente nos compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS, mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar nada menos que con Irán. Pero cada vez falta menos para que con Patricia la Argentina retome el protagonismo en el escenario internacional que empezamos a construir en 2015. Y yo agrego, fíjense además de posición con BRIC, cómo apoya, cómo vuelve a apoyar públicamente a Patricia Bullrich Macri. Adelante, Marcelo. Primero, no es un acuerdo comercial. No se puede aspirar a tener beneficios comerciales o de inversiones por este acuerdo. Puede venir después por otra razón. Claro. Segundo, a mí me parece que efectivamente es inoportuno el acuerdo. Por dos razones. Primero, por razones domésticas. El presidente está firmando la adhesión a un pacto, adhesión que se va a concretar a partir del 1 de enero, cuando este gobierno ya no esté. Y hay una inoportunidad doméstica. Pero ahí el gobierno te diría, nosotros no lo pedimos ayer y salió, lo pedimos hace 2 años con otra situación, nos abrieron la puerta ahora, ¿qué hacemos? Yo conversaría con el resto del sistema político argentino. De hecho, fomentaría una discusión en el Congreso en esta materia, porque más allá de que quizás no es obligatorio por el tipo de pacto, la Constitución prevé claramente que las alianzas con potencias extranjeras tienen que pasar por el Congreso. Pero Marcelo, ¿presta plata el BRICS? Digo, con este banco que crearon. Porque si hay algo que necesita Argentina es financiamiento externo. Pero para que te preste, supongo que para entrar al banco primero hay que poner plata. Claro, no sé si a lo mejor entrar para la estrategia es para que el BRICS te preste plata, para fortalecer las reservas. Pero es como el Fondo Monetario, primero hay que poner la plata, ¿no? Bueno, ahí quiero decir dos cosas. Primero, la última parte de la respuesta anterior. Yo creo que también este acuerdo es inoportuno en términos internacionales, porque estamos entrando en una alianza en la que está Rusia, que es el gran objetado en el sistema multilateral. Es curioso, el presidente Fernández cuando lo anuncia dice la Argentina sigue fomentando el multilateralismo y nos estamos aliando con un pacto en el cual está Rusia, que es el gran objetor del multilateralismo y del mundo con reglas. Yo creo que, al menos en términos de oportunidad, no es el mejor momento, tampoco en términos internacionales. Sí. Me queda tu respuesta que, si querés, la doy. La verdad es que... bueno, ya no me acuerdo cuál era la respuesta. Sí, presta plata el BRICS. Bueno, si es un lugar donde se puede presta pedir plata, crédito. presta poca, porque el Banco de los BRICS, que es a través del cual se puede prestar, todavía no está muy capitalizado, no está muy fondeado. Hay que poner dinero para entrar, podés poner unos bonos. Pagá la membresía y después vemos. Sí, probablemente no es caro entrar, pero la verdad es que todo esto es consecuencia de que la Argentina está fuera de los mercados internacionales. Si vos estás dentro de la economía mundial, de financiamiento a través de los organismos tradicionales o de financiamiento privado, los países financian proyectos con financiamiento privado. No necesitas ir a los BRICS, que presta poca plata y que te condiciona políticamente. ¿Qué solución geopolítica puede dar la Argentina hoy tener que tomar decisiones junto con Irán? Bueno, yo creo además que es muy sensible por la problemática de la relación bilateral. A ver, entrar con Irán, con quien tenemos un problema no resuelto. Entrar con Rusia, con quien el mundo tiene un problema. Entrar con China, que hoy está bastante objetado. Hay sanciones contra China en muchos países, no solamente en los Estados Unidos. Canadá expulsó empresas chinas. La Unión Europea detuvo la evolución de un tratado de promoción de inversiones, no lo aprobó en el Parlamento Europeo por objeciones a China. Francamente, yo creo que decisiones de este tipo que afectan la reputación de un país que no va a tener tanto poder. Eso yo te quiero preguntar. ¿Qué daño, en qué puede perjudicar a la Argentina? ¿Reputacionalmente? ¿Es Estados Unidos u otros mercados podrían, o las relaciones diplomáticas se podrían... Israel. ¿Qué podría pasar? Bueno, a mí me parece que la Argentina está tan mal que no es fácil estar peor. En todo caso, esto es algo que confirma una posición de muy mala reputación que la Argentina tiene en el mundo. La Argentina en las últimas discusiones ha estado simpática con Venezuela y Nicaragua, ha estado bastante tibia para condenar la invasión rusa, hasta que después avanzó un poquito más. Una mancha más al tigre. Yo creo que contribuye a la mala reputación. Pero es una mancha que además en este caso puede ser permanente, porque si entras en un bloque en el cual después seguís, y bueno,
ya sos menos elegible. Hay un trabajo de la UNTAD, que es una oficina de las Naciones Unidas, que se publicó hace poco, que dice que las relaciones económicas entre los países están cada vez más relacionadas con la simpatía política, con la confluencia institucional, donde hay democracias, donde hay apertura, donde hay instituciones. No hay una renacionalización, no hay una desglobalización, pero hay un creciente acercamiento de países según sus afinidades políticas. Bueno, acá la Argentina está jugando un partido que no sé si es el que le conviene. Ahora, Marcelo, ¿puede el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre como primera o dentro de sus primeras medidas salir de este acuerdo que anunció hoy Alberto Fernández? Bueno, primero no está claro cómo es el proceso de aprobación argentina para el ingreso. Fueron los BRICS los que aceptaron que la Argentina entre. Vamos a ver si antes de que termine el gobierno del presidente Fernández se termina el proceso de adhesión formal de la Argentina, porque a lo mejor ni eso ocurre. Segundo, sí, claramente se puede salir. La Argentina ha salido de pactos, por ejemplo, el Tratado de los No Alineados, cuando asumió el presidente Menem, que era mucho más complejo, había que aprobarlo en el Congreso. Se puede salir. ¿Pero qué imagen daría el país en esa situación? Bueno, yo creo que no es una buena imagen. Las políticas exteriores de los países suelen ser políticas de Estado. Los países tienen intereses que son más o menos permanentes, más allá de los cambios de gobierno. Eso la Argentina no lo logra. Es un problema serio de los bandazos según quien gobierna, y eso además te hace poco confiable. Supongamos que entramos y salimos. ¿Cómo hacemos para que nos crean aquellos que están contentos con que salimos, pero tenemos el riesgo de volver a entrar después? Hay que tratar de tener una política exterior más allá de los gobiernos que sea confiable en términos de permanencia por defensa de intereses, y eso nosotros no lo sabemos hacer. Bien. Sí, es dificilísimo en esta situación plantear algo así, porque acá no hay políticas a largo plazo, cambia el gobierno, cambia el rumbo que se toma, pero quería recordar que este gobierno ya fue a golpearle la puerta al Banco del BID, no sé si hace poco, es más, en el viaje a China... El BRIC. Sí, claro. Massa tuvo una reunión con Dilma Rousseff y se planteaba que era para pedirle plata cuando Massa estaba pasando la gorra por todos lados. Y lo que le contestaron en ese momento es, no te vamos a dar porque Argentina no es socio. No sé si fue una excusa para no darle plata a la Argentina o qué pasó, pero digamos de alguna manera ya hubo como una respuesta negativa respecto del financiamiento. Y lo que quería preguntar concretamente es, Diego insistía en qué te perjudica más allá del alineamiento, la reputación. Por ejemplo, Estados Unidos va a tener una mirada de tratar de acercarse a Argentina, o como ya decidió dar un paso hacia otro lado, lo puede perjudicar, no sé, en el Fondo Monetario Internacional, en algunos otros organismos. ¿Puede haber un daño o puede haber un efecto contrario de, bueno, como te está yendo más con los malos, voy a tratar de seducirte? Sí, puede haber un daño. Hay un discurso de Anthony Blinken, que es un altísimo funcionario de la Casa Blanca, hace poco, en el que plantea que Estados Unidos va a generar incentivos de apertura de mercados y de negocios comunes con países que estén más alineados con sus ideales y sus propósitos. Insisto en este trabajo de la UNTAD que está disponible en Internet. La UNTAD dice, no hay más negocios entre cercanos geográficos, pero hay cada vez más negocios entre cercanos políticos. Claro. Bueno, esa cercanía política hace que si vos estás más cerca de Rusia o de China, Estados Unidos no te va a ver más cerca de ellos. Pero no solamente Estados Unidos, es la Unión Europea, es Canadá, es el Reino Unido. Hay una enorme cantidad de países occidentales, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Hay muchos países que llamamos occidentales, que son básicamente democracias capitalistas con autonomismo de empresas y apertura, donde además hay más prosperidad, hay democracia política, que no son los que están de este lado al cual nosotros estamos adhiriendo. Ninguno de los países que están entrando en los BRICS ahora con Argentina son países que están en la lista. The Economist publica todos los años un ranking de democracias. Ninguno de estos 5 países que entra con la Argentina está en el ranking de democracias plenas o aún de democracias semiplenas o democracias impuras. Están en otro tipo de regímenes. Brasil también. No, Brasil ya está. Yo digo de los que están, de los que están por ingresar. Son Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Estamos entrando con 5, no digo que nosotros lo seamos, pero los otros 5 están en una calificación. Todo suma para que la reputación no sea la mejor. Los costos a lo mejor son ocultos. Inversión que hubiera venido y no vino. Mercados que se tuvieran abierto y no se abrieron. Pero los efectos a largo plazo se pagan. La Argentina es hoy el país con menor capacidad de exportación a cualquier lugar del mundo de todo Sudamérica, lo que se llama ratio de apertura.
Exportaciones en relación al PBI, el año pasado 16%, la menor en toda Sudamérica según el Banco Mundial. Todo esto es consecuencia de muchas cosas, entre otras... ¿El país que menos se exporta de Latinoamérica o de Sudamérica? Exportaciones en relación al PBI. En relación al PBI. En Latinoamérica. Es 16% el Banco Mundial, aún con datos del año pasado que fue exportaciones récord. Bien. 16% exportaciones en relación al PBI. En Latinoamérica es 29%, en el mundo es más de 30%. Todo esto es consecuencia de muchas cosas, pero entre otras de este tipo de malos manejos en materia de geopolítica. Bien, más triunfos. Gracias, Marcelo. Un gusto. Volvió a hablar, lo hacía el Alberto Fernández de Ariel Tarico. Alberto Fernández, después de silencio, de poquitas apariciones, algún retweet que hizo ayer o antes de ayer, algún tuit de Gabriela Cerruti en relación con saqueos, etcétera, volvió a aparecer fuerte con un video Alberto Fernández. Jessica. Sí, en realidad su reaparición pública fue ayer, cuando dijo, ahora todos miran mi agenda. Paren Están un preocupados. poco. Sí, yo no hablo porque no soy candidato. Sí. La verdad es que es insólito, porque es más importante que un candidato, es un presidente en ejercicio. Un candidato que Entonces, ya ganó. Claro, sí. Pero bueno, fue la explicación que él dio desde el Me punto de parece vista que era un palo a Massa, político. si me preguntas. Sí. Me parece que le está devolviendo aquel palo a Massa de a mí me dejaron una bomba. Es decir, yo soy este gobierno, no, yo soy lo que me dejó la bomba, me hice cargo. Sí. Bueno, yo no soy candidato, dice, Sí. como diciendo, el que está gobernando es otro, faltó Sí. que dijera. Y bueno, y habla realmente porque, decíamos, ayer en Neuquén hizo esta primera reaparición donde explicó su silencio, básicamente. Hoy hizo este video desde Olivos con el anuncio de la incorporación de Argentina a los BRICS y después dio una entrevista a Jorge Fontevecchia en NET. Cada vez que habla con Fontevecchia sabe que va a hablar mucho. Digamos, ¿por qué? Por el estilo de Fontevecchia, que tiene entrevistas largas, que le gusta profundizar y demás. Esto no fue escrito, pero, digamos, fue una telefónica. Bueno, pasaron por distintos temas y acá es cuando se lo ve al presidente como... Si no fuera presidente, no sé cómo decirlo de una manera elegante. más Comentarista, más Sí, comentarista. sí, Vean sí. ustedes, sobre Cristina Kirchner dijo algo que tal vez te sorprenda. No, no te va a sorprender. Mirá, me hubiera gustado tener un mejor entendimiento con Cristina. La historia me juzgará, dirá por Sí. qué ocurrió. Pero habla como si ya hubiera terminado su Sí, gobierno. ese es el punto. Muchachos, Alberto dio, después de la asunción de hace un par de meses, no me acuerdo qué había pasado, él dio un discurso que había sido con... ¿Recuerdan un spot grabado con música melanco de fondo? Ahí ya Sí. se empezaba a despedir. Pero la sensación de esta frase es que él está haciendo la autopsia Claro. de su gobierno y de su relación con Cristina. En todo Sí, y caso. dice, para saber si yo fui lo que muchos dicen que fui, Sí. la historia va a acomodar Sí. los melones en el Lo, caso. lo que pasa es que Alberto Fernández fue elegido para gobernar 48 meses. Hace, o sea, 9 meses antes, 10 de que se cumplan esos 48, se retira del poder. Lo retiraron, se pero está retira bien, y lo Diego, pero retiraron. está inaugurando una figura política novedosa para la democracia argentina. Para el Alberto hoy peronismo, es para el un- peronismo. Y para la democracia, Alberto es un expresidente en ejercicio. El tema es que... Es lindo, esa es pero la es función. un expresidente de ejercicio, es lindo. Es un expresidente en ejercicio porque es presidente institucionalmente, pero no ejerce como tal. Bueno, pero acá hay una responsabilidad. No podemos naturalizar esto. Tampoco, claro. No podemos naturalizar esto. El señor es presidente porque lo votó la población argentina hasta el 10 de diciembre. Y Cristina también, ¿eh? También le cabe a también, Cristina. Sí, sí, por supuesto, digo, pero estamos naturalizando, bueno, ya no es más presidente, ahora está más... La verdad, es un error institucional que cometemos si lo naturalizamos. Porque no es así. Porque se lo votó por 4 años. Claro. También Porque es- tiene una responsabilidad, no puede venir a decir hoy, "Bueno, ¿qué hora es? 8:30. Che, estuvo muy bien el programa de hoy, creo. No, falta 1:30. El problema es que nadie se lo reclama y nadie se lo exige. Bueno, se lo estamos Y él- reclamando desde acá. Bueno, y él hace un año, ¿Sí? desde que Sergio Mirá Massa... cámara y pedile que gobierne. Pero por Danos supuesto, este gusto. pero por supuesto, como 40 millones de argentinos, como todos los que votaron, señor presidente, usted es presidente. No puede hablar como si no lo fuere. Bueno, Ahí está. Mandado. Poné send. Sí. Hace así, send. Mensaje enviado. También ahí hay una cuestión que a Alberto Fernández le queda cómodo. Le queda cómodo solo responsabilizar a Cristina Kirchner de que él no puede ejercer. La verdad es que la lapicera, la banda presidencial,
la tiene Alberto Fernández y no puede ser que no tenga ningún poder de acción. Me parece que pedirle ahora, cuando no es faltan pedirle, 3 minutos para pero- que termine el partido, ya está en el banco de suplentes, estando en la cancha, es otra forma de decir lo que dijo Daniel Santa Cruz. ¿Querés hablar de perros? Podemos hablar de perros. Perros de ayer, de hoy, perros de siempre. Alberto Fernández sobre canes. Para mí Dylan es un amigo mío, yo lo quiero entrañablemente. Y es verdad que cuando me mira a los ojos me transmite algo. Ahora, yo no hablo con mi perro, esta es la verdad. No es esa relación la que uno tiene con su perro. Me parece que, no sé, tal vez denota algo de sus características. Bueno. Pero fíjense ustedes que la elegancia del término elegido denota otras características. Sí, dice. porque la pregunta que le hacen ahí es interesante. A ver. Le dicen, usted es amante de los perros. Claro, hizo su campaña, digamos, Con publicitaria Dylan. con Dylan, hombre común, el perro, bueno. Y después Prócer apareció en Sí, ese. después aparecieron varios. ¿Le genera algún tipo de perplejidad? Ya está la pregunta, Sí, ¿no? perplejidad. La relación de Milei con sus perros. Y Alberto Fernández, cuando contesta, no responde directamente esto, sino dice, bueno, yo cuando lo conocí a Milei, Escuchen, porque hay una precuela de Sí. este vínculo, ¿eh? me contaba del amor por los perros. O sea, acá hay un grado de conversación que quizá desconocíamos. En Twitter hay un viejo cruce de Sí. mensajes. Gracias, profesor, Gracias, le dice profesor. Milei a Sí. Alberto Fernández. Estamos hablando de hace años atrás, 2017, Gobernaba Macri. 2018. Exacto. Guiño, guiño. Es decir, acá había algún tipo de relación. No digo que eran amigos ni mucho menos, pero para llegar a hablar de los perros y del amor de los perros que tenía Milei. Bueno, y ahí es cuando él dice, ya en aquel momento él me contó que había mandado o que quería mandar a clonar a Conan. O sea, que había toda una conversación. Acá la diferencia que marca... Yo estuve a punto de creer que iba a decir que hablaba con Dylan, porque él empieza cuando Dylan me mira, me transmite algo, después gira y dice, bueno... No habla con su perro, pero en plena cuarentena sí se ocupó de, con Sí. fondos públicos, garantizarle una adiestradora en la Quinta de Olivos. claramente intenta pegarle, digo intenta porque en la conversación pública tan subida de hoy, decir que es una característica diferente hablar con perros, queda chiquitito. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere pegarle, quiere cuidarlo. Quiere pegarle, claramente. Además, imagínate, si un presidente que no hablaba con los perros no fue como no fue, te imaginas lo que nos espera. ¿Vos Bien. decís que eso quiere decir Alberto? Bien. Siga. ¿Qué más? Tenemos más cosas sobre Alberto Fernández. Nos está alertando. Bueno, la conversación defiende a Cerruti, no sé si tenemos algo, pero sí lo puedo contar. Básicamente lo que dice es, bueno, Cerruti en realidad apunta a Milei porque Milei, respecto de los saqueos, ¿no? Había hecho un tuit en el que decía que esto era como en 2001, hacer ese paralelismo es gravísimo, dice Alberto Fernández. Entonces defiende a la portavoz, que la verdad es que no hay nadie que la defienda en el gobierno más allá de Alberto Fernández. Hoy Agustín Rossi, que es jefe de gabinete, además de candidato a vicepresidente de Massa, dijo, la portavoz habla por la portavoz. No, habla por no un debería gobierno, ser, es para el portavoz. presidente. Entonces es la de un voz nomás. Es la voz, sí. Bien. Claro, The Voice. Bien. Es la voz. De todo esto hablamos mientras se recrea una vieja forma. ¿Ustedes recuerdan Patria o Muerte? Bueno, vamos a las versiones modernas de Patria o Muerte, versiones catastróficas, en manos de la Cámpora, en este Sí. caso. Massa, escuchen, cosas veré de Sancho. Massa o disolución nacional. A ver. Sí, dice que el resultado de las elecciones primarias ha dejado un mensaje claro sobre el cual no podemos hacer oídos sordos. Nos enfrentamos a una encrucijada histórica, o el peronismo gana las próximas elecciones o nuestra patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas. Bueno, sigue convocando una gesta patriótica sin medias tintas ni titubeos, etcétera. Y termina diciendo, Massa presidente, Axel gobernador, con la firma de La Patria es el otro, es la agrupación del Cuervo Larroque, decías la Cámpora, son primos, básicamente la Cámpora se ha dividido en distintas agrupaciones, pero básicamente esto salió hoy hace un rato por la tarde, lo que están planteando ya es, muchachos, demos vuelta a la página, hay que salir a la campaña, hay que bancar a Massa, es lo que La hay, generación es lo que diezmada, tenemos. cariños. Sí. Pero Ahora, si la ahí patria lo es el otro, y resulta que si gana el otro no hay más patria. No.
No, pero además Claro. lo llamativo es que ellos La patria dicen... soy yo. Claro. No, ellos dicen, vimos un resultado electoral, no podemos hacer oídos sordos. ¿Qué es lo que vienen haciendo hace 3 años y medio como gobierno, como fuerza gobernante, como coalición? Así le fue. Claro. Y después hablan de... Se va a venir un momento de sufrimiento para las familias argentinas. Las familias argentinas hace mucho tiempo están sufriendo y mucho, y ellos son responsables. Bueno, en gran medida. la consigna que el Cuervo Larroque hoy a la tarde lo dejó bien claro es peronismo o disolución. Digamos, esa es la disyuntiva. Para Pero ellos, poner masa es fuerte, bueno, que pongan, claro. porque Sí. peronismo Peronismo o uno lo disolución. entiende Al en final es perspectiva el tuit de histórica. Malena. Al final Claro. termina siendo este comunicado, las cosas de la vida. Aquel tuit de Malena que decía Que lo borró. no hay gobierno sin masa porque sin masa Sí. es el fin. Ahora, No hay gobierno. No hay gobierno. quizás sea cierto para el Bien. Cuervo Larroque, que es masa o disolución. Para el Cuervo Larroque y para todo lo que representa la Cámpora y la agrupación de él. Yo creo... ¿Qué pasa si a un balotaje llegan Bullrich y Milei? ¿Y qué pasa si Axel Pero yo Kicillof creo, no gana en provincia? creo que ahora el peronismo y el kirchnerismo, irónicamente por su historia y su autopercepción ideológica, pende de masa. Es así. sí. Hoy el único que está vertebrando esto enclenque es Massa. Muy bien, cruzamos el río, me acompañan. Del otro lado, en la orilla, está ahora sí, habiendo ganado su semifinal contra Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que hizo una foto de unidad. ¿Qué es esto? Sí, esto es hoy a la tarde. Patricia Bullrich, por supuesto que si hacemos un zoom, está al lado de Luis Petri, su candidato a vice, pero lo importante es que está con Horacio Rodríguez Larreta, está con, más a un costado está Gerardo Morales, es decir, están Ricardo López Murphy también está por ahí, pero están Diego Santilli, los que estoy nombrando, que digo, los que la apoyaron en la etapa previa en las primarias y aquellos que la enfrentaron. Buscaron hacer una foto todos juntos y a mí lo que me plantean es que Patricia Bullrich está con esta imagen. A ver, escuchen. Sí, Sí. está con el cuchillo entre los dientes porque relanzó hoy su campaña y una de las frases que dijo, esto gente de su propia mesa chica, pues esto no fue abierto, me dice... Esto no es Zenón, ¿eh? Sí. Pero es un muy chequeado... Sí, dijo, nosotros no le regalamos el poder a nadie para que esté 2 meses Este 2 meses y regrese el peronismo. No seamos boludos. Bien, lo dijo. vuelvo con esto. Esto no lo dijo Zenón con los micrófonos y cámaras. Esto lo dijo delante de Sí. toda esa gente Hmm. como arenga, Sí. pero es una posición, ¿eh? Es una declaración de principios de... Se está refiriendo a Milei. No Totalmente, regalemos sí. en la hipótesis de que Milei duraría poco. Es todo en potencial y en boca, aparentemente, de Patricia... No, Sí, aparentemente es así. no, concretamente Sí, en boca de Patricia esto fue así, Bullrich. fue una arenga muy fuerte. No le regalemos el partido a Milei que puede durar 2 meses. Sí, totalmente, te cierro con Sí. esto. Mañana reunión con economistas también de distintos sectores de Juntos por el Cambio para tratar de aceitar lo que cree que es su debilidad, que es el discurso económico y cómo enfrentar justamente el planteo de Milei desde el punto de vista discursivo y en la cancha. Santa Cruz, ¿qué más información tiene? Porque sé que tiene. Yo hoy hablé con Federico Pinedo, que estuvo en esta reunión, y un poco es lo que dice Jessica, Patricia con el cuchillo entre los dientes. Lo que buscaron con la reunión de hoy es mostrar que ya la pelea interna terminó. Claro. Ahora, bueno, listo, se acabó. Radical, Coalición Cívica, todo el PRO. Larreta se comprometió a hacer campaña, a poner el cuerpo, a pesar de que Larreta se debe una charla con Patricia Bullrich, esto es lo que dicen, pero van a salir a trabajar fuerte. Con un cambio de estrategia. Ya el enemigo, el rival, no es solo el gobierno, sino que ahora hay que tener un discurso para contener y para ganarle a Javier Milei. Para eso es muy importante, como dijo Jessica, la reunión de mañana con los economistas, porque lo que entienden dentro del grupo íntimo de Patricia Bullrich es que son todos economistas muy consultados. La Cunza, La Espina, Melconian. López Murphy, Carlos Melconian, hay que sumarlo. Y lo que quieren es unificar el discurso. Tener un discurso único, fuerte, que pueda contrarrestar las propuestas de dolarización y todas las cosas que propone Javier Milei. Pero además les pidió a todos los que estuvieron en la reunión que la campaña tenga 2 ejes centrales, de acá a octubre. Por supuesto se va a hablar de educación, de salud, hay propuestas. ¿Cuáles pero hay son los 2 centrales. ejes? Economía, inflación y seguridad. Van a hacer mucho hincapié en el tema de inseguridad
y mucho hincapié en el tema Es el inflación. que es el fuerte de Claro, Patricia y es el Bullrich. fuerte de Patricia. Se siente muy fuerte en el tema de seguridad. Muy bien, está con nosotros Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pensás de lo que estamos planteando acerca de, bueno, hubo un tiempo que duró mucho en donde la simplificación no es que no tuviera ribetes ciertos? Con el kirchnerismo vamos a Venezuela y se simplificaba una idea, se dividía un poco a los votantes, la sociedad. Si gana Milei, ¿hacia dónde vamos? No, primero, yo creo que hay que entender una cosa. A Venezuela no fuimos porque estuvo la coalición de Juntos por el Cambio impidiéndolo. Correcto, coincido. Esa fue la clave de la sobrevivencia de las libertades y de la Constitución argentina. Correcto. Porque hubo una fuerza política que ganó las elecciones y le puso freno al intento totalitario. Eso tiene que quedar claro. Pero Segundo, yo lo planteo en términos de la potencia comunicacional de decir, Milei está diciendo no al socialismo, no al comunismo, no a la casta. No, son pero, esloganes muy potentes, simplificadores. Yo tengo, por supuesto tenemos una competencia y es inevitable la pereza. Yo tengo las contradicciones. Milei ahora, si ustedes observan, nunca contradice al gobierno. No. Es casi la contracara de Massa. Más aún, dijo que nosotros conspiramos contra la renovación, la renovación de los préstamos en el fondo, lo cual no es cierto, no tiene ningún elemento de juicio para decir eso, pero ese nivel de complicidad extremo se choca, porque aquel problema que tiene Milei es que hay varios, y en este caso yo tengo una memoria casi formidable, él votó conmigo contra el acuerdo. ¿Qué acuerdo? El del Fondo Monetario. Y ahora está diciendo que hay que hacer lo imposible por renovar el acuerdo. Yo voté contra el acuerdo, quiero hacer, y contra lo que votó Juntos por el Cambio, porque me parecía, como en los hechos resultó, un acuerdo insuficiente que no atendía a los problemas y no era lo que Argentina necesitaba. Íbamos a tener un desborde inflacionario, íbamos a tener una crisis de balance de pago. Todo lo que dije, ustedes lo pueden, yo voy contra mi registro, o sea, todo lo que he hecho en política está grabado, se puede leer. Entonces, primera cosa, no solo es la complicidad de Milei con ellos, sino de ellos con Milei. No sé si vieron que Massa habla bien de Milei. Sí. ¿Cómo se llama el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Bernie se solidarizó. Es un tipo responsable. El día que Massa o Fernández o Cristina me elogien, ese día estoy complicado. A ver, nunca ha ocurrido eso. Quiero someter a prueba una frase de Massa, a ver cómo encaja en esto o no. A ver, Massa sobre dolarización. 2024, ¿no? Digo, lo quiero decir claramente porque imagínense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes y que entonces vamos a dolarizar la Argentina sin dólares de exportaciones. No hay dólares del fondo, no hay dólares de exportaciones. Mi pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor a ustedes que son gente seria que por lo menos raspen un poquito cuando escuchan esas cosas. Bueno, es cierto que habían sido bastante cuidadosos en no descalificarse el gobierno, sobre todo Massa y Milei. Pero ahora aparece esto que claramente sacude a Milei y le dice a los empresarios, rasquen un poquito, no se van a comer ese buzón de que hay... Feynman, usted lo ha visto decir a Massa una cosa y como te digo esta cosa, te digo todo lo contrario. Pero es que no vamos buscando la credibilidad de Massa, lo que vamos buscando es si están jugando en dupla o pero no. digo, a Massa no lo... Es una cosa increíble.
Massa propone ser mejor si nunca fue bueno. No puede ser él. Él no puede ser. Él es una catástrofe. Ha sido una catástrofe. Ha sido una catástrofe para la economía, para la credibilidad. Fíjese que el justicialismo se agarra de él, y usted lo explicó bien. ¿Por qué? Porque han quedado sin discurso, han quedado sin mística y temen quedarse sin la, ¿cómo le decían a la bolsa? Sin la burra. Sin la burra. Es decir, el partido del poder, del presupuesto, se está quedando sin acceso al poder. Y vamos a tratar, eso es lo que dijo Patricia Bullrich hoy, que no haya una jugada improvisada, un error de apreciación de los argentinos. Acá hay que ser muy cuidadoso cuando se vote, hay que reconocer los problemas de gobernabilidad, hay que tener la madurez de entender los límites que enfrentamos en la gestión. Por ejemplo, ayer en la ley de alquiler. Ricardo, vamos a ponerla... no, pará, porque ley de alquiler, espera. Martín Tetaz dejó una frase que a mí me gustó. Si vos confrontás contra el segundo, salís tercero. Si ustedes confrontan contra el gobierno, y vos me hablás de la ley de alquileres, Bueno, Massa dijo que estaba mal la ley de alquileres y el gobierno, la bancada del gobierno votó a favor. Pero ¿qué es una contradicción viva. ¿Cómo van a salir a buscar votos que pudieron haber ido a Milei? Nosotros, con cuidado, acabo de mencionar los problemas de Milei. Yo no creo que sea factible el programa de dolarización. Más aún, si ustedes observan con cuidado, han ido posponiendo la fecha de ejecución del programa. Siempre es después, todas las cosas son después. Hoy le preguntaron sobre el régimen previsional, nosotros gastamos aproximadamente 1/3 del gasto del Estado total, es en el sistema jubilatorio. Él dijo, es una reforma de segunda generación. Claro. Eso no es verdad, ese es el primer problema que tenemos. O sea, no sé serio en esas cuestiones. Cuando llegue la hora de la verdad, hay que tener los senadores, los diputados, los gobernadores, los intendentes, la masa crítica. Esa masa crítica, les guste o no les guste, la tiene Juntos por el Cambio. Esa es la alternativa. Y el riesgo con el partido del poder es que darlo por muerto es un error muy grande. Ya se lo cometió varias veces. Ese error que en la gestión anterior cometió Cambiemos, no hay que volverlo a cometer. Pero puede haber en ese 30% que eligió a Milei también un electorado que no le gustó cómo llevó la campaña Juntos por el Cambio o no le gustó el comportamiento público de esta fuerza de oposición o las últimas medidas que tomaron cuando fueron gobierno y además, que es más difícil mire, yo captarlos. Fíjese, una cosa que tengo en claro es que jamás me va a ver a mí tomar una actitud de delito de opinión. El delito de opinión es un delito viejo, de la cuna de la intolerancia, que usted considere una opinión divergente. La Inquisición hablaba de herejía. El estalinismo los mandaba a los loqueros, a los que no comprendían que el socialismo era la mejor solución. Fidel Castro le decía gusano. Bueno, el señor Milei a mí me ha atacado porque discrepo con él en el tema de dolarización. Además, no fue en una discusión acá, fue en una discusión para la Red Liberal de América Latina, de la cual yo fui presidente y Patricia integrante hace muchos años. Digo, para los que acá hablan sin información, eso hace muchos años que venimos identificados con esas posiciones. Ahora, es verdad que nosotros no somos anarcocapitalistas, no tenemos nada que ver con eso. Nos identificamos, sí, con los partidos liberales que vienen del manifiesto de Oxford y que son los partidos liberales que en Holanda, en Alemania, en Bélgica, ejercen el poder. Bien, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Está suficientemente alineado o va a estar el radicalismo, la coalición cívica, por el perfil y la hoja de ruta de Patricia Bullrich, que claramente no es la misma que la que tenía Horacio Rodríguez Larreta, donde ellos sí estaban embarcados? ¿Por qué pregunto? Porque en Cambiemos, cuando hubo que ajustar tarifas, empezaron los ruidos fuertes de los socios. ¿Cómo se garantiza, si llegaran al poder o durante estos meses de la campaña, que no haya ruidos fuertes internos? Al lado de los líos que me hicieron a mí en el 2001, eso es poca piñata, pero digo... A ver,
Yo creo que hay una gran identificación en este momento. En este momento ¿Qué los aglutina? Nos aglutina el temor a una improvisación que salga muy mal o el temor al retorno del kirchnerismo debido al desorden en la oposición. Yo estoy seguro, no voy a decir que somos lo mismo, eso sería una mentira. En esta gran coalición hay matices, pero lo que tengo seguro es que cualquiera de ellos nos prefiere 1000 veces al kirchnerismo a Milei. Una de las cosas que es eje en la campaña de Patricia Bullrich, así lo están planteando, es el orden. ¿Qué significa el orden? ¿El orden dónde? Bueno, a ver, le voy a dar un ejemplo que a usted le va a gustar. Imagínese una biblioteca desordenada, donde te tira los libros así. No sirve para nada. El orden es un principio del progreso. Orden es limpieza, orden es organización, orden es posible convivencia, orden es utilizar. Hay orden en el software, hay orden en el sistema monetario. Nosotros tenemos un desorden monetario muy grande porque somos muy desordenados. Tenemos un banco central que su mecanismo es emitir dinero para pagar sus deudas. Lo han endeudado de una manera increíble. Eso es un desorden. Entonces nosotros tenemos que reparar el desorden monetario, el inmenso desorden fiscal. Debemos poner orden donde el narcotráfico y el crimen organizado se ha apropiado de ciudades, y lo vamos a hacer. Tenemos que enfrentar a la delincuencia común. No puede ser este clima donde todo el mundo vive encerrado y tras las rejas. No vamos a actuar a la defensiva, vamos a ir a buscarlos. Vamos a hacer todo lo necesario para devolverle la paz y la tranquilidad a los argentinos. Orden es asegurar el control de nuestras fronteras. Orden es proteger nuestros cielos. Orden es evitar que nos depreden los mares. Orden es convivir en paz. Ricardo, eso es lo que proponemos nosotros. Bueno, hablando de orden, el que parece haberse ordenado hacia Patricia Bullrich es Horacio Rodríguez Larreta. Miren. Aún en nuestra diversidad, y lo digo a nivel nacional, nos mantuvimos unidos a pesar de la derrota electoral del 19 y con el peronismo en el poder. Es la primera vez desde la vuelta en la democracia que hemos logrado mantener la oposición unida. Porque sacar la Argentina adelante es posible y yo voy a trabajar para eso. En la PASO, que yo competí, nuestros votantes eligieron a Patricia como nuestra candidata. Yo la apoyo, yo voy a estar al lado de ella y la voy a acompañar en todo este proceso para ganar la elección. Y eso está bien, eso es lo que corresponde. Si usted acordó resolver el problema del liderazgo de un modo pacífico y cooperativo como son las elecciones. Bien. Ese es el mecanismo que optamos. Usted tiene que aceptar ese resultado y cooperar. El que gana lidera, el que pierde coopera. Y además fue la única paso donde se dirimía realmente estilo y liderazgo. Milei era unipersonal y Massa tenía un sparring en la PASO. Pagaron el precio. Pero era el mecanismo que estaba ahí. Es el mecanismo democrático por excelencia. Era el mecanismo. Escúcheme una cosa. No, escúcheme esto. Somos la expresión de la democracia republicana en la Argentina. No en un tema. En la totalidad de las libertades de los argentinos. Nosotros vamos a recuperar la Argentina y el ejercicio de las libertades y el orden de la Constitución. Ricardo López Murphy, muchas gracias por haber venido. Tanda, por favor. Momento de Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Y lamentamos tener que decir que volvieron los saqueos, en este caso Rosario, Santa Fe. Rolo, contalo. Sí, tenemos que mirar a la provincia de Santa Fe, lamentablemente, porque hoy en la capital santafesina, a las 6 de la tarde, hubo 3 ataques contra supermercados en simultáneo. Esto fue lo que llamó la atención. Ahí estamos viendo un tuit de nuestro colega Hernán Funes, quien contaba que se dieron al mismo tiempo en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. La policía intervino con municiones antitumulto, como se les llama, las balas de goma. Lo que están reportando a esta hora es que en uno de los supermercados lograron entrar a robar, en los otros 2 pudieron ser detenidos los saqueadores antes de ingresar, pero cuando estaban tratando, por supuesto, de meterse por la fuerza, hay por lo menos 6 detenidos. Eso en Santa Fe.
nos vamos a la ciudad de Rosario. Lo que estamos viendo es Santa Fe, pero en la ciudad de Rosario, que también venía tranquila en este aspecto, hace instantes nada más están reportando 2 ataques a supermercados chinos y un ataque siempre con esta misma modalidad de a muchas personas entrando al mismo tiempo contra una carnicería. En el caso de la carnicería se dio lo mismo que habíamos visto acá en algunos puntos del conurbano. El dueño de la carnicería se subió al techo de su negocio con una escopeta y él mismo tuvo que repeler a los que estaban tratando de meterse a su negocio a llevarse la mercadería, la carne. En este caso, está la policía actuando en Rosario, está actuando en Santa Fe. Perdóname, Rolo, la escena tremenda. El carnicero se subió al techo y empezó a disparar, pero no al cuerpo, para asustarlos. Por el momento no sabemos de heridos, pero sí que se subió al techo de la carnicería y disparó. Lo mismo vimos en Loma Hermosa, no hay que horrorizarse tanto. Digo, el dueño de una pañalera y un compañero de trabajo salieron con escopetas a disparar, no hirieron a nadie, pero disuadieron con armas, y se sabe de muchos comerciantes que están en esa línea. Se están grabando, se graban mientras toman esas armas y suben los videos a las redes para decir, si vienen a saquear, los estamos esperando. Tal cual, Daniel, lo cual obviamente es una degradación para todos, porque también lo que está mostrando es que la policía no está actuando en los lugares donde debería estar teniendo presencia, y los comerciantes eligen ese camino que obviamente siempre suma más violencia a una situación ya de por sí muy violenta. Esto lo estamos mostrando reiteradamente porque Santa Fe no había sufrido ataques, por lo menos hasta donde se sabía. Las imágenes de nuestro colega Hernán Funes lo que muestran es a la policía disparando en plena calle a las 6:15 de la tarde aproximadamente, según me cuentan. En uno de los supermercados que saquearon hubo otros 2 ataques en simultáneo. Por eso otra vez se está hablando de algo coordinado, Diego, donde deciden salir a un mismo tiempo distintos grupos de personas, también para distraer la atención y la respuesta de la policía. Pero reiteramos, 3 ataques contra supermercados en la ciudad de Santa Fe y 3 ataques contra comercios en Rosario. Rolo, ¿hay alguna hipótesis o alguna pista de quién es, de qué modo, para qué está orquestado? Está claro. ¿Quién está detrás de esto? Hay ¿Se avanzó en algo? No se ha avanzado mucho. Hay una hipótesis que agitó cierta parte del oficialismo que tenía que ver con que había narcos detrás de los saqueos en el conurbano. Por lo menos, hoy hubo un operativo en Moreno, donde se dieron muchos saqueos, hubo 14 detenidos y la policía destacaba que uno de los operativos fue en un búnker de drogas y que en ese lugar encontraron marihuana lista para ser vendida y distintas mercaderías que habían sido saqueadas. Entonces decían, ven, acá está la prueba de que son narcos los que están detrás de los saqueos. Otras fuentes vinculadas a la seguridad dicen eso realmente es humo. ¿Por qué? Lo que plantean es muy simple, es una cuestión económica. A los narcos no les conviene que haya caos, que haya saqueos y que haya refuerzos policiales porque no pueden vender droga. Es muy simple. Los narcos nunca quieren que haya otro tipo de violencias que no sea la propia en la calle porque les perjudica el negocio a todos. Entonces, esto de poner a los narcos como responsables de los saqueos parece más una explicación oficialista que busca decir, ven, nosotros estamos siendo enfrentados por los narcos, que no nos quieren. Digo, cuando decimos nosotros, decimos Kicillof, Bernie, el gobierno nacional, que no tiene una respuesta clara. Aumentarle el tamaño al adversario, al enemigo. Sí, Diego, es una estrategia que ya le conocemos. Al kirchnerismo, para cerrarte, parte del oficialismo que había dicho Milei tiene algo que ver, Patricia Bullrich tiene algo que ver, el que salió a defender a Milei fue Sergio Berni, que dijo, no tiene nada que ver. Milei es una persona de bien, no tiene nada que ver con los saqueos. Él viene coqueteando con Milei, bueno, ahora lo despegó. Estoy convencido, esto creo que lo dijo aquí en A Dos Voces, con Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli. Estoy convencido de que Milei no tiene nada que ver porque es de las personas que no hacen lo que no le gusta que le hagan. ¿Quién sabe? Perdón, ¿no? Pero ¿cómo tienes ¿Qué nivel de conocimiento tenés? A ver, vamos a ver con Diana Mondino, que pertenece al espacio de La Libertad Avanza. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te pedimos claramente primero una reflexión sobre todo esto. Hay, por supuesto, un trasfondo económico, hubo alguna acusación a Milei, ahí lo está
salvando en el sentido por lo menos de la culpabilización Sergio Berni. ¿Qué te parece todo esto? Porque hoy parecía que se estaba apagado el tema y estamos mostrando réplicas. Santa Fe de Rosario. A ver, lo de apagar un tema solamente se logra cuando ya no hay posibilidad de seguir haciéndolo. Desgraciadamente, todos estos casos de saqueo que hemos tenido en varias provincias más o menos orquestados, hasta ahora no han tenido serias consecuencias. En Mendoza pusieron algunas personas presas, en Buenos Aires también, pero si no hay castigo al que hace esto, pues el incentivo a seguir haciéndolo es muy grande. Y por la otra parte, culpar a unos o a otros, bueno, puedo contar uno de los chistes que se hacían en las redes en estos días. Milei no podía controlar, no mandó ni siquiera gente a fiscalizar y sí puede mandar gente a saquear. Es un disparate. Por otra parte, sea quien sea el que organiza, puede ser la droga, puede ser Castells, que decía ayer en la tele que no le parecían tan complicados estos temas, etcétera. Sea quien fuera el que organiza, una vez que hay un problema, esos problemas se replican, se multiplican. Entonces, este es el error que tiene que tener el Estado, impedirlo la primera vez o controlarlo. Pero si no hay ninguna sanción, no hay ninguna consecuencia, esto se hace ilimitado, no importa quién lo organiza, esto va a empezar a ser espontáneo, son hongos que crecen en las condiciones apropiadas. Diana, quiero llevarte a un tema. Recordemos, vos integras un espacio, La Libertad Avanza, y se habló de vos como una candidata, si Milei llega a la presidencia, a las relaciones exteriores, a la Cancillería. ¿Qué te pareció este anuncio de ingreso a BRICS de Alberto Fernández esta semana? Hoy. Mira, tiene muchísimas aristas. Por un lado, son decisiones que son muy complejas, que no las debería tener una administración que ya se está yendo. Por otro lado, hay intereses muy enfrentados dentro de los BRICS. Lo que Rusia o China necesitan es muy diferente de lo que hoy Brasil o Sudáfrica necesitan. ¿Quiénes son los que serían admitidos? Hoy ha habido bastante fuertes comentarios de Patricia Bullrich, de Javier Milei, de muchísimas otras personas con experiencia, rechazando esta invitación, y no porque en sí mismo sea malo, sino ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Es para hacer más comercio? ¿Es para andar mendigando más dinero, como pareciera que ha sido la opción? ¿Cuál es el objetivo de unirse? Si es para un nuevo orden económico internacional, que pareciera ser también uno de los principales argumentos que están en todos los press releases, francamente eso es ingenuo, por decirlo amablemente, o burdo, por decirlo más brutamente, en donde Argentina tiene que elegir como país su posición geoestratégica. Y las empresas argentinas comerciarán cuando quieran, como puedan. Te agrego una cosa más. Brasil, posiblemente la India, quieren ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China y Rusia son miembros permanentes. Brasil, la India necesitan que haya apoyo de otros países, como podría ser Argentina, en cuyo caso no se van a alinear con lo que está ocurriendo en Rusia o China. Entonces, es un tema de enorme complejidad. No es que te están invitando a una fiesta de lo más divertida, una fiesta en la que tenés que llevar la coca, las papas fritas, etcétera, y hay que tener mucho cuidado quienes van a estar en la fiesta. Y para comerciar con esos países no te hace falta ser parte de los BRICS. Y aclaro una cosita que es tan interesante. Los BRICS fue un nombre que le puso un analista de estos de bancos, que dijo, claro, estos son los que están, países que están por crecer mucho. Si de pronto en vez de 3, 4, 5 países que tienen un gran potencial, resulta que fueran 40 países, pierde completamente el sentido de orientar inversiones. Pero déjame orientar con esta cuestión, porque Milei dice, no vamos a negociar con comunistas. Pero entonces, si llegaran al gobierno, la soja y la carne que se le vende a China y otras cosas, ¿no se comerciaría con China en un gobierno de Milei? No, ¿de dónde sacas eso? Una cosa es que no haya un tratado secreto entre países como pueden ser los de los swap, etcétera, y otra cosa es que las empresas argentinas pueden venderle lo que quieran a quien quieran cuando quieran. No confundamos la relación Estado-Estado a la relación que puede tener un particular con otro Estado o entre particulares. No. Correcto. Bien. Jessica. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Te voy a preguntar otra cosa, pero es cierto que en China todo está mediado por el Estado, o sea que sería casi imposible que no existiera una mediación de Argentina con chinos para negociar. Pero es un tema que ya lo has explicado. No. Y Jessica, no. La empresa de Juan Pérez, que está acá a la vuelta de la esquina, le quiere vender a alguien de donde sea,
problema del salvo que esté con un embargo o alguna de esas cosas, como hay sanciones a Rusia en este momento, por ejemplo. ¿Por qué no? Está bien, pero lo que digo es que las empresas en China, está el Estado chino en todos lados. Pero la empresa argentina le puede Sí. vender al Estado de donde sea. Lo que vos no le podés poner es un contrato. A ver, una Junta Nacional de Granos argentina. Sí. Con lo que fuera chino, eso es lo que no va a haber. Está claro. Por lo menos Vos un decís, gobierno el de libertad Estado basta. nacional como tal no negocia, en palabras de Milei, con comunistas. Que las empresas, si quieren, lo hagan. Bien. Sí, pero la pregunta es, porque hoy Patricia Bullrich, pero es algo que algunos sectores lo plantean, lo que dijo a puertas cerradas es lo siguiente: no tenemos que regalar esta elección porque si no, y hablando por Milei, dura 2 meses y vuelve el peronismo. Te pregunto qué gobernabilidad puede tener Javier Milei en caso de ganar la elección. Vos vas a ser diputada seguramente, no sé si ocuparás el cargo de canciller o no, pero ¿cómo van a sostener un gobierno? Porque la principal crítica que le están haciendo hoy es, bueno, no va a tener ni siquiera un tercio en el Congreso, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene nada. Es difícil que pueda hacer frente a un mandato. A ver, por empezar, si llegara a ser presidente el que fuera, es porque tuvo los votos de la gente, ¿no? Sí. O sea, y si todos votamos para este candidato, bueno, se supone que este candidato tendrá algunas posibilidades de hacer las cosas con el mandato y con la propuesta que haya hecho y con la plataforma que haya presentado. El hecho de tener o no muchos apoyos de otros sectores políticos dependerá de lo que estés haciendo, y yo creo que si hay un mandato de bajar la inflación y se lograra, si tenés necesidad de abrir la economía y se lograra, ¿por qué no? Por otra parte, ¿quién tendría en Argentina hoy muchos gobernadores? ¿Quién tendría en Argentina hoy muchos diputados? Además, por otra parte, decir eso, escúchame, no nos olvidemos que existe en nuestra Constitución la división de poderes. Si alguien quiere gobernar solo cuando tiene mayoría en el Congreso, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 y pico de años, salvo el interregno de Macri, bueno, entonces no estamos en una división de poderes. Así que tengamos que aceptar que se puede trabajar con división de poderes. Y si no, olvidémonos de la Constitución que tenemos. ¿A qué te referís? ¿Por qué? El que plantea plebiscitos para definir lo que el Congreso no quiera tratar es Milei. Con 2 temas solamente ha dicho que lo haría. Dolarización y Banco Central. Y aborto. Nada, y aborto. Pero eso va para muchísimo más adelante, y eso si hay realmente un gran consenso y que el Congreso nuestro no represente realmente a la sociedad. Si el Congreso es representativo de la sociedad, justamente para eso está, para que lo hagamos. Acordémonos que nosotros tenemos una definición de gobierno, nosotros tenemos una republicana representativa y federal. ¿Nos vamos a olvidar también de la parte federal? La parte representativa es que los representantes trabajan. ¿Se acuerdan de esa vieja frase que acordábamos en la primaria? El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Los vas a obviar? ¿El federalismo nos vamos a olvidar? A ver, ojo que hemos escuchado durante 20 años el unicato, la escribanía en el Congreso, el discurso unificado. Volvamos a la diversidad de opiniones, por favor. Bueno, quiero aprovechar que te estás con el Congreso y ahora te pregunta Daniel Santa Cruz. ¿Qué votaron los diputados de Milei? Vos todavía no entraste a la Cámara con la ley de alquileres. ¿Podés intentar aclarar? Porque hubo ahí muchas versiones. Milei se enojó con, por ejemplo, el diario La Nación también, porque se había publicado, y no fue La Nación solamente, que los 3 diputados de Milei dieron quórum, efectivamente, pero después votaron por no modificar esos 2 artículos clave de la ley de alquileres, y Juntos por el Cambio sí votó por modificarlos. Esta idea de que si no se puede derogar toda la ley, no votamos, y terminaron votando con el kirchnerismo. ¿Podés aclarar? Te puedo aclarar lo que leí y lo poquito que voy empezando a entender del funcionamiento del Congreso, que tiene un reglamento bastante denso. Juntos por el Cambio creo que fue Juntos por el Cambio, llama una sesión por el tema de esta ley. Se da quórum, por supuesto, para tratar, porque es un tema importantísimo para todos los argentinos. Y cuando se empieza a tratar, resulta que no hay 2/3 de los votos. Eso es lo que he leído, ¿eh? Para derogar. Y de esos 2/3 de los votos, claro, ¿por qué? Porque no tenía tratamiento de comisión anteriormente, Bien. etcétera. O sea, no se habían seguido X pasos.
Entonces dicen, bueno, o la sacamos o que quede este bodrio. Eso te saco algunas cositas. Bueno, pero no eran cositas, están era de mejorando. 3 a 2 años y que cada 4 años se pueda negociar el propietario con el inquilino. Ahí tenías, no te digo todo resuelto, pero una parte. Un poco síntesis de la democracia cada 4 meses. No puedo todo, puedo algo, mejoro todo lo que puedo. Así es un poco la reunión de consorcio, cuando bajás con la silla de plástico ahí al hall del edificio. Todo lo que querés no te lo llevás, llevas una parte. Ok, falta 1 mes y medio para que haya elecciones, con los resultados posibles, tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza van a tener muchos más diputados, y esa ley se va a poder derogar, que al fin y al cabo era lo que pedía Juntos por el Cambio inicialmente. Entonces, espérate 1 mes y medio y vas a tener el resultado completo. ¿Por qué vas a hacer algo que no necesariamente... Bueno, vos podrías, bueno, sí, un cachito, mejor que antes estamos. Puede ser, digamos, pero si te vas confirmando siempre con un poquito menos, entonces, ¿cuándo vas a volver a llamar y cuándo vas a derogar la ley? Bueno. Eso es lo que he interpretado de cómo fue hecha la votación. Bien. Es opinable porque, ya te digo, esto Como todo. urge, pero bueno, la seguimos. Daniel Santa Cruz. Diana, ¿van a reformular la propuesta de campaña que han tenido? Que, por ejemplo, para las PASO tenían una propuesta donde ustedes ofrecían una plataforma, yo la busqué, está presentada en la justicia electoral, y después cuando hablamos con algunos referentes dicen, no, los cheques educativos para segunda generación, para otro mandato. El tema de la seguridad, bueno, hay algunas cuestiones vamos a cambiar, pero es para segunda generación, para el otro mandato. Armas, decís vos. Armas. El cheque educativo es fundamental. Uno lo ve, perdón, Diana, en la plataforma Acabas dice... de decir que lo viste. Acabas de decir que lo viste en la plataforma. Sí. En la plataforma está presentado en etapas. Pero es para, Hay la cosas plataforma es para el mandato que va a tener el próximo presidente a partir de diciembre por los próximos 4 años. No para un hipotético mandato dentro de 4 años, un segundo. Eso no sabemos si va a pasar. Ustedes tienen todo el derecho a aspirar a gobernar 8, 12, 20 años, pero lo que votamos ahora es un gobierno para los próximos 4 años. Y la verdad que mucha gente se puede sentir defraudada en, por ejemplo, esperar el cheque educativo el año que viene y no lo va a tener. ¿Has oído hablar de algo llamado políticas de Estado? Es un plan de gobierno donde se plantean políticas que pudieran perdurar en el tiempo. Sí. Es un plan de gobierno donde se dice, mira, vamos sentando las bases. Si vos quisieras de un minuto para otro hacer todos esos cambios, ¿estaría preparado todo el sistema que necesitamos? Hay que hacer reforma monetaria, hay que hacer reforma fiscal. Pero no lo presentan así, Diana. Su candidato Javier Milei lo presentó como algo inmediato. Acabas de decir que lo leíste. Sí, pero bueno, lo leí dice que lo van a hacer ahora. Está en la plataforma. Es de ahora, no para dentro de 8 años. Por Es privado ahora. te paso mi celular. Bueno, yo digo, digamos, está bien que quiere ser canciller, pero toda la diplomacia de toda la Libertad Avanza, digamos, es como un embuste, todo lo que cuestionamos va a Diana Mondino, quizás injustamente. No, claro. Pero ahí va, está claro. Osvaldo, dale. Sí, Diana, finalmente no queda claro qué va a pasar con los planes sociales, porque en principio lo que sabíamos era que no iba a haber planes sociales, que se iban a cambiar rápidamente por trabajo. Ahora, Javier Milei acaba de decir que por ahora se mantienen los planes sociales. ¿Qué es lo que va a pasar? Se mantienen los planes sociales con obligación de capacitación, con obligación de preparación para determinadas tareas. Esto lo que estoy por decir ahora no está definido porque hay que ver si se puede hacer, pero la intención sería que si una persona a la 3ª o 4ª vez que se le ofrece un trabajo lo rechazara, tendría un castigo, perdería un plan. Esto no está definido todavía, ojo. Y lo que tendríamos es, por el lado de la empresa, que haya incentivos para poder contratar gente. Ahí tenés que hacer modificaciones con respecto a la parte impositiva, con respecto a la perdurabilidad o la duración que puedan tener los contratos de trabajo. Porque una cosa es que la persona esté preparada para trabajar y otra cosa es que haya alguien que necesite ese tipo de personas y que tenga o ganas rentabilidad suficiente para poder contratar. Entonces estaríamos trabajando en los 2 caminos simultáneamente. Uno solo sin el otro. No, quiero aprovechar, tenemos otras cosas también. Diana, agradecerte, pero la última cosa que te quiero compartir es de lo más importante, porque es el propio Massa cuestionando lo que es fundamental en la propuesta de La Libertad Avanza, que es la dolarización. Yo no sé si tenemos posibilidad de mostrarle a Diana, si no lo cuento yo. Es un sello de garantía. Es un sello de garantía. Si Massa te lo cuestiona, quédate tranquilo, que va a andar. Bueno, para el que no sabe, lo cuento yo. Es un segmento en donde en la presentación de Massa hoy, en el Council of Americas,
Massa dice, ¿de verdad creen que va a haber fondos de riesgo que van a prestarle a la Argentina para dolarizar? Por favor, todos ustedes, empresarios, rasquen un poquito. Hagan el trabajo de ver si eso es sólido o no. ¿Qué decís? Massa dice, dale, no jodamos, hablen en serio. ¿De en serio van a creer en la propuesta de la dolarización tal como la están contando? Preguntale a los empresarios que estaban ahí y al que nos están escuchando en qué ahorran. Está bien, en dólares decís vos. Bueno, está bien. ¿Y entonces? Pero eso no significa que haya fondos que te van a dar 30, 40 mil millones de dólares. Pero ¿por qué alguien te va a dar nada? Esa es la mentalidad que tenemos que romper. Nadie da nada. Lo que se necesita es que la gente trabaje y compre algo o pueda hacer alguna actividad. Pero esto de andar pidiendo y mangueando es lo que ellos hacen todo el tiempo. Que dan a cambio de la dolarización estoy planteando. ¿Y por qué vas a manguear para eso? ¿Y de dónde va a salir? ¿De dónde vas a dolarizar? ¿Necesitas una base ¿de dónde los vas a sacar? Si Argentina se inserta en el mundo, si Argentina comienza a comerciar, si Argentina se le permite a los argentinos, a la gente, a las empresas que mantengan sus dólares. Vos fíjate, hoy los exportadores están obligados a entregar los dólares y le dan pesos, lo que el gobierno diga, 350 pesos ahora. Bien. Dejalo que tengan los dólares. Deja que el exportador mantenga sus dólares. Ya está. Resulta que por cada dólar que entra el gobierno se los queda y entrega pesos. Hacé eso 2 o 3 añitos y vas a ver cómo te dolarizaste entero. Ok. Entonces ya no son los fondos, es la propia dolarización del comercio y de que se va a permitir... Que va avanzando. Bien. Que va avanzando. O sea, en las cosas que el gobierno tenga dólares y pueda hacerlo más rápidamente, muchísimo mejor. Bien. Es más, si querés te lo complico, te puedo decir que el gobierno pudiera cobrar impuestos en dólares. ¿Por qué no? Bien. Entonces, cuidado que nos estamos tragando todas las cosas que dice un señor que no quiere que gane el que piensa distinto. Diana, nosotros tenemos la obligación, y lo digo porque hay sensibilidad en La Libertad Avanza a las preguntas y todo el tiempo el que pregunta, tercera repregunta, ensobrado, y ya venimos de gente que dice que los medios, ya venimos de ahí. Entonces, otra versión de los medios hegemónicos o la versión en medios los ensobra. Basta, queremos respirar un poco, tranquilos. Eso. A ver, ¿en qué momento dije eso? No, lo que tenemos en Argentina vos no, y hace más de 50 te queremos mucho, Diana, vos. Hace unos 50 años que está en Argentina una idea, inclusive la frase esta que está hecha de la restricción de divisas, que tenemos una idea de vivir con lo nuestro. Estamos de acuerdo. Tenemos una idea de estar cerrado. Entonces resulta que cuando se rompe eso es extraño al razonamiento de la gente. La seguimos. Pero mira, te venís y la seguimos, Diana. Gracias. Hiciste de embajadora de todo el espacio, atajaste todos los penales. Bueno, y lo hiciste bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Muy bien. Parada de descompresión, sonará el teléfono. Sí. Aló. Sí, muy buenas noches, compañero Diego Seigman, cambio y fuera, ¿me copia? Copio. No son saqueos, es robo en manada, ¿me copia? Ahí está, ¿Es así? no es inflación, es puja distributiva. Así es, muy bien. Así es, totalmente. Mire, usted sabe que a mí me gusta ir al grano y esto se lo digo como dermatólogo y productor agropecuario que soy. Simple, al delincuente Raúl Castells lo voy a perseguir hasta las últimas consecuencias, aunque se afeite, se duche y se haga un shock de queratina, lo voy a reconocer. En la era de la inteligencia artificial y los drones de alta resolución ya nadie puede escaparse del sistema. Y esto se lo digo como licenciado en sistemas. Así que, Castells, a donde te escondas, te voy a ir a buscar. Pero no hable de los drones. Que a ver, hable con Rolo. Bernie. Rolo, ¿no te hago acordar a Liam Neeson en aquella película? Sí, pero Liam Neeson al final encuentra a la hija. Sí, me parece que usted no la está encontrando. Lo voy a amenazar susurrando para que dé aún más miedo. Mirá, Rolo, escúchame si no, ¿eh? Sí. Quiero que me escuches atentamente, Raúl Castells. Antes de que salga el sol, te encontraré. Pero antes de encontrarte, te haré sufrir como jamás hayas sufrido.
te lavaré el pelo y te haré conocer la crema de enjuague. Le pondré queratina. Te lavaré el... ¿Les gustó? Espectacular, ¿Les gustó, Rolo? Sergio, espectacular. Aplaudan entonces. Yo le decía que no hable de es los una drones orden. porque se le caen los drones. ¿Se Sí. acuerdan? Los drones chinos que compró. Uno se cayó. Sí, uno. Sí, Contar- bueno, eso... ¿Quién fue? Ya tenemos resultados. Sí. ¿Quién saqueó? Eso está, primero no, lo de la investigación del dron que se cayó, No. hemos armado una comisión y Claro. prontamente Una van a estar comisión. los resultados de Sí. aquella investigación. Con el tema de los supermercados, Sí. vamos a actuar. El tema es que, bueno, esto se lo digo como egresado de la Escuela de Teatro Julio Chávez, necesitamos luz, cámara, sobre todo eso, cámara y acción. Yo creo que con 2 entrevistas más Ya está. paro los robos organizados. Y además porque coloqué en persona más de 5.000 cámaras en toda la provincia. Y esto ¿Usted? es clave para entender la locura en la que vive Argentina. Mientras yo estoy monitoreando en tiempo real todos los municipios de la provincia más grande del país, ustedes me critican sentaditos de un estudio de televisión. Y esto se lo digo con todo respeto a la gente de la TV porque yo fui productor de Videomatch en los 90. Así que no me van a venir a explicar nada. Y le digo a la portavoz presidencial que solo porta su voz. Que ahora, según el Chivo Rossi, no representa al gobierno. Habla por ella. Bueno, me parece que no entendieron cuál es la función de un portavoz. Es como contratar un traductor y que te diga lo que a él le parece. Una cosa totalmente surrealista, lo que vivimos día a día. Señora Gabriela Cerruti, Milei es bueno. Muy bien. Milei es peludo y suave. Milei y Es yo, una gran Platero persona. y yo. Muy bien. Es sensible, es sensible. Por favor, Sí, justamente. señora Cerruti, Yo le- llámese a respetuoso silencio. Yo lo que le digo, si usted es ministro de seguridad... Silencio es salud, y esto se lo digo como locutor nacional y fotógrafo de enfermeras. Está muy bien. Silencio hospital. Muy bien. Sí. Bueno, en Regen... La foto que se ve en los En pasillos de los Regen. hospitales de las enfermeras haciendo shh, la saqué yo. Bueno. Yo le digo... usted Milei no ministro de- tuvo nada que ver. Por eso. Será un desquiciado, pero tampoco hay por qué culparlo de cualquier cosa ni sobrevalorarlo. Yo lo único ¿Eh? que digo, permítame, Yo estaré en ministro, las antípodas de ¿dónde? Javier, pero ambos tenemos el orgullo de haber estado más de 1000 horas al aire en el canal América Pero usted hasta- y en donde nos llamen. Solo fuimos superados por Luisito Ventura y Guillermo Andino, ¿eh? Se los quiero decir. Ranking de minutos Sí. en América. ¿Quién Sí. está primero, Milei o usted? Estamos ahí. No, Sergio. Los Está dos muy bien, Sergio. está muy bien. Bueno, Bernie. El dueño y yo. Bueno, Bueno, sí. me deja una sugerencia. Sí. En Regen, porque Milei les está robando los votos. En Regen. Sí. Porque les Uy, están espera. afanando los Espera, votos. tengo que salir del móvil, Shegma. Ahí vienen Chau, ahí vienen adiós. unos colectiveros. No me peguen. No me peguen, soy Giordano. No me peguen, soy Giordano. Muy bien. Gracias. Está con nosotros Damián Arabia, del equipo de Patricia Bullrich, es candidato a diputado nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vos formaste parte del Ministerio de Seguridad de la gestión Bullrich? Fui funcionario del Ministerio de Seguridad los 4 años que Patricia fue ministra, así es. Bien. ¿Y cuál es tu mirada sobre los saqueos? Mira, recién veíamos al fake Bernie y la verdad es lo más cercano que tenemos de un funcionario del gobierno que da la cara, ¿no? O sea, el presidente no sabemos dónde está, la vicepresidenta no sabemos dónde está, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no sabemos dónde está, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no sabemos dónde está, el ministro de Seguridad Nacional dónde está. Es decir, tenemos un gobierno ausente, ¿no? Casi como Sergio Massa es el candidato a presidente, ministro de Economía, presidente en ejercicio, ministro de Seguridad. Entonces, lo más grave de la situación es un gobierno que está absolutamente ausente de los problemas de los argentinos, que está hundido en una campaña electoral en donde poco o nada le importa lo que está pasando día a día. Cuando Patricia era ministra de Seguridad, todos los días había una conferencia de prensa, se rendían cuentas, había explicaciones, teníamos estadísticas. Acuérdense que asumimos con un gobierno en donde Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación. Entonces, nosotros tuvimos que restituir las estadísticas de seguridad y rendíamos cuentas. Y gratamente pudimos bajar los índices de homicidios. ¿Cómo enfrentaron los saqueos? Bueno, ese era un tema muy importante que tenía que ver con una política del orden. Es decir, cuando vos tenés una lógica política que te lleva al orden
y que lo que hace es que no se permite cualquier cosa en la Argentina, la sociedad y el sistema todo se va ordenando. ¿Tuvieron saqueos? Lo mismo nos pasó. No, hubo alguna excepción en Sáenz Peña, algún caso en concreto, pero como concepto generalizado, ¿no? Patricia ayer habló de 300 alertas que tuvo durante su Claro, gestión, teníamos. saqueos y una que se concretó con Sáenz Peña. Claro. Yo lo que te quería preguntar, para ir para adelante un poco, ustedes, ¿qué creen que pasó con los saqueos? Digo, vos sos parte del equipo de seguridad de Patricia Bullrich, seguramente tendrás un diagnóstico de qué pasó. Nosotros lo que creemos es que lo que hay hoy en la Argentina es una anomia. Es decir, una anomia social, un gobierno ausente, sin reglas, sin rumbo, sin ley, y esa anomia que produce el propio gobierno, que genera la propia ausencia gubernamental, vuelvo a lo mismo. Digo, que no haya ninguna autoridad competente, ningún funcionario competente que esté mirando, que esté diciendo, bueno, acá lo que está pasando es esto, o que dé la cara, o que esté al frente de un operativo, eso genera una anomia social. Y en esa anomia social, el no rumbo, la no ley, el no horizonte genera precisamente todas estas situaciones. ¿No ven una coordinación detrás de todos esos hechos? Mira, vos podés tener algunas veces actores que promuevan determinadas cosas, pero lo cierto es, el problema no es que vos tengas esos actores, es como pensar, bueno, ¿existen delincuentes que quieran delinquir? Probablemente. Ahora, el problema es qué hace el gobierno con eso. Pero me permite, para aprovechar, no todo el mundo lo conoce. A Damián, vos tenés 32. 32. Bien, para todos nosotros, todo el que tiene menos de 42, 45 es joven. Así que vos, para nosotros sos categoría joven. Menos de 60 incluso, no me ofendo. No, por eso. Hay un problema con el voto joven en Juntos por el Cambio y muchos votos se fueron hacia Milei. ¿Qué crees que tienen que decirle a todo ese segmento que está votando a Milei y que ustedes van a necesitar para ir a octubre? ¿Qué tienen ustedes para ellos? Mira, lo primero que diría en general sobre el voto joven, no quiero hablar de una fuerza política en particular, es que personalmente los entiendo. Los entiendo porque, digo, me pasa a mí. Mis amigos se fueron, se están yendo, se quieren ir de la Argentina. Porque hay una idea de no progreso. La idea del progreso, mi abuelo terminó la primaria y creía que su hijo, mi padre, podía terminar la secundaria. Y mi viejo terminó la secundaria y creía que su hijo, yo, podía ser universitario. Pero también se van a Milei, además de otro país. Bueno, porque, ¿Qué hay ahí? Bueno, porque lo que hay en general, hay como un hartazgo, hay un cansancio, hay una idea esta de la no oportunidad. Es decir, la posibilidad de que vos digas, bueno, el país va a cambiar, va a crecer, voy a tener una chance, voy a tener una oportunidad de algo. ¿Vos crees que hay algo en la manera, en el fraseo, el modo de comunicar que tiene que ser más contundente para captar ese segmento o no? Yo creo que es posible pensar que, primero, el 70% de los argentinos, incluyendo todos estos jóvenes que vos mencionás, Diego, eligieron el cambio. Es decir, entre la continuidad y el cambio, eligieron el cambio. Ahora, es posible pensar que nosotros, en el debate interno, quizás nos distrajimos de algo que era más profundo o era más importante y que ahora queda claro, que tiene que ver con un cambio profundo, un cambio en serio, un cambio definido, decidido, y hoy precisamente tuvimos un encuentro encabezado y liderado por Patricia Bullrich, en donde teníamos entre los futuros 10 o 12 gobernadores, según cómo sea finalmente las elecciones, 120 diputados, 35 senadores, que estaban todos conducidos por Patricia Bullrich para un cambio profundo en la Argentina, porque el problema es que esto no sea una mera expresión de que un día vamos, se nos ocurre y decimos, bueno, me desquito con el sistema y después no cambia nada. Entonces, creo que Juntos por el Cambio, ahora conducido por Patricia Bullrich, tiene la oportunidad histórica de cambiar de fondo. Vean ustedes, tuiteó Patricia Bullrich que le contestó hubo un intercambio entre Larroque y Patricia Bullrich. Ahí tuiteó Patricia Bullrich. Larroque, la catástrofe, ya la estamos viviendo hoy con su gobierno inepto que desde que asumió solo aumentó la pobreza, la inflación y la desesperanza de los argentinos. Conmigo el kirchnerismo
se acaba para siempre. Es ¿Esto el, cómo es? el comunicado que Claro, mostrábamos antes, es Massa el o que... Lo está citando. Sí, Claro. Massa o Disolución Nacional es el que Es lo que comentábamos vimos. que había sacado La Roque, su agrupación, pero es un poco la mirada del kirchnerismo duro para avanzar con esta campaña. Rápidamente lo que hace Bullrich es contestarle a La Roque. Está haciendo esto, ¿no? Bullrich, por un lado, atender el frente de el kirchnerismo más y por el otro lado de Milei, salió a la cancha con todo, no va a dejar pasar una, por supuesto. A mí me Bien. gustaría agregarle algo. Sí, ¿no puedo? muy breve, que tenemos No, tanda. sumando a lo que te decía Diego, el kirchnerismo les habló a los jóvenes con la cuestión de la patria es el otro, la solidaridad, el colectivismo. Milei les habla de la libertad. Después si lo cumplen o no cumplen es totalmente subjetivo y se puede criticar y analizar. Pero a Juntos por el Cambio no le falta un discurso destinado a los jóvenes, un gancho para captar ese electorado. Yo no lo veo. Yo creo que de lo que se trata es precisamente de la idea la idea del progreso. Es decir, la libertad, yo la tomo, yo me considero un amante de las ideas de la libertad, siempre las he pregonado, pero creo que la libertad tiene que venir con la idea del progreso, ¿no? Y para ese progreso, lo que no nos puede pasar en la Argentina es que del caos que nos deja el kirchnerismo, nos deja el gobierno, pensemos que podemos salir con más caos. Es decir, para esa libertad y para ese progreso tenemos que salir con una Argentina del orden. Una Argentina del orden de la vida cotidiana. Los argentinos nos levantamos todos los días y no sabemos cuánto va a salir el kilo de pan, cuánto va a salir el litro de leche. No tenemos ni idea. Entonces no podemos organizarnos jamás bajo ningún punto de vista. Creo que Patricia es la persona indicada para este momento de la Argentina. Damián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Recuerdan que estábamos preguntándole a un candidato a diputado por el discurso para el voto joven. Bueno, nosotros no tenemos término medio, ahora vamos a ver y hablar del voto de los más grandes, de las personas mayores. Hay un sesgo, son mitos, por ejemplo, ¿son más conservadores las personas más grandes cuando van a votar? Vamos a averiguarlo. Está con nosotros Diego Bernardini, es médico, bueno, es profesor también y es especialista y fíjense, él propone hablar de personas mayores o adultos mayores, pero vos preferís personas mayores. ¿De qué edad para arriba? En términos administrativos, hablamos siempre de los 60, 65 años. A mí me gusta hablar de la nueva longevidad y la segunda mitad, porque es una etapa muy nueva de la vida con reglas propias y diferentes, y entre ellas que condicionan al voto. Bueno, vamos a ir rápido porque hay poco tiempo, te volveremos eventualmente a invitar. ¿Hay un sesgo en el voto de las personas mayores, más conservador? ¿Cómo se caracteriza? Sí, esa es la respuesta a una hipótesis que venía hace tiempo. Ya tenemos evidencia, lo que fue en el 2014 el referéndum Escocia-Reino Unido, lo que fue el Brexit, la elección de Trump, los movimientos separatistas en España. Un dato interesante, e inclusive se repitió, en España en la última elección del 23 de julio, las personas mayores tienden a buscar determinados liderazgos con determinadas características y que además, como te digo, suelen ser un grupo de electores que en Argentina, mayores de 70, son más de 4 millones de votos, que como te digo, tienen sus reglas propias. ¿Cuáles son esas preferencias de esos 4, vamos a generalizar, de esos 4 millones de adultos mayores? Mira, como te decía, suelen buscar liderazgos diferentes. Esto quiere decir menos disruptivos, de alguna manera más consensuadores. Uno de los atributos que las personas ganamos a medida que pasamos los años son las habilidades blandas. Esas habilidades blandas que tienen que ver con trabajo en equipo, con mentorización, con este liderazgo más suave, si se quiere, y también lo avala la evidencia, es lo que caracteriza al voto mayor, que en Argentina, si tomamos el grupo de mayores de 70 años, es 5 veces más grande que el grupo de los 16 a los 18 años. Repetí esa frase porque todo es como remarketinero hablar de ese voto, del primer voto, el primer muchacho. Acá nota este muchacho, votás por primera vez, pero en los números repetí. Sí, el grupo de mayores de 70 años, que por ejemplo en todo el padrón electoral está por arriba del 12%, Pico aquí en la Ciudad de Buenos Aires 20%, Mendoza, Santa Fe, Córdoba 12%, Provincia de Buenos Aires un poquito abajo, es 5 veces más grande. Pero va a votar porque está exento por la ley. Hay un estudio, Mar del Plata, segundo núcleo urbano con mayor proporción de personas mayores, una universidad privada en las PASO del 2015,
que, como bien decís, están exceptuados. Están es un exceptuados. derecho que Pueden tienen. no votar y no tener penalidad, claro. Más del 60% van a votar. Es gente que vivió gran parte de su vida sin poder ir a votar. Claro. Sí, y además es muy interesante, Osvaldo, lo que decís, porque son personas que ya han experimentado, que ya han visto, que tienen una memoria histórica. Hoy Argentina, la realidad es que estamos frente a un experimento social. Y esas personas, y esto es muy interesante porque ningún candidato les está hablando, pueden llegar a definir la próxima elección presidencial. ¿En qué no se les está hablando? ¿Está mal identificado, etiquetado y comunicado ese segmento? ¿Todavía se lo sigue pensando en términos de los jubilados, el edadismo y todo eso? Completamente, se los estereotipa. Eso. Se los estereotipa. Y el estereotipo tiene que ver con que, vos recién lo dijiste, el jubilado. La jubilación es el retiro de una actividad formal. Pero no es una identidad. No. Pero lo termina siendo si lo usas mal. Porque parecería que te jubilan para el resto de tus actividades. Vos le decís a un señor, hay un abuelito, la abuelita. Le quitas la erótica, el deseo, la sexualidad, las oportunidades, los proyectos que tiene. Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. Este grupo cada vez empieza a ser más numeroso, quiere ser partícipe, que es diferente a ser protagonista, no se le está hablando, y la realidad que estamos frente al grupo de nueva longevidad más educado, más comunicado y más conectado que ha habido en la historia de la humanidad. Y por la negativa, porque me quedé pensando en las estrategias de campaña y el único que les habló fue Massa diciendo te van a quitar el PAMI, te van a quitar remedios gratis, acordate del previaje para jubilados, usaron mucho esto de lo del previaje, pero una cosa más, campaña del miedo para ese sector. ¿Existe ese miedo de que me van a bajar la jubilación, me van a sacar esto o es una campaña que se hizo pero sin demasiado resultado porque es por la negativa, digamos? Es buena pregunta. Y yo te retrotraigo a lo que fue la pandemia. Sí. ¿Tuvieron miedo las personas mayores? Algunas sí. Otras salieron a tomar sol, salieron a caminar y sabieron perfectamente, porque me lo han dicho los pacientes, Diego, a mí me están encerrando y cada día que me encierran es un día menos, que es muy diferente a si yo lo viviera a los 30 años. Las personas mayores no tienen miedo, quieren más oportunidades y quieren que se las considere. Y todo cambio político está cometiendo dos errores importantes, que es cuando me toca hablar con algún político o algún decisor. No se les pregunta qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y lo que es más grave, no se los compromete en el cambio. A mí lo que me genera inquietud es, entiendo que un adulto mayor de 70, 70 y pico años, que cobra 70.000, 75.000 pesos de jubilación, que compra fruta por unidad, huevo por unidad, porque la están pasando mal, tiene sus prioridades a la hora de votar, ¿no? Pero ¿le interesa a ese adulto mayor, por ejemplo, que un candidato esté a favor o en contra del aborto? ¿Vos me preguntás? interesa? Sí, sí. Yo no lo sé, porque no les pregunté esto, pero lo que sí les interesa es que dejen de ser las personas mayores el botín del cual muchos gobiernos se han aprovechado. Por las primeras cajas a donde meten mano es la ANSES, son las jubilaciones. Sí. Te voy a decir algo que me parece que es interesante porque hay que reconocerlo. Argentina tiene una tradición de protección social muy fuerte. Prácticamente 10 de cada 10 personas con derecho a una pensión la reciben aquí. Esto no pasa en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Colombia o en México. Es cierto, han perdido poder adquisitivo, pero las personas mayores tienen un recurso, una herramienta que tienen que hacer valer, que es hacerles recordar a los políticos que son funcionarios públicos, son servidores públicos y que están de paso. Yo entiendo la política como la defensa del bien común. Y el problema está en que estas personas mayores tienen la posibilidad, pero pocos lo saben, de modificar las cosas, ¿verdad? Claro. Bien, hablemos de la longevidad, porque se habla mucho acerca de cómo se está estirando la vida de las personas. Y también hay una cosa que da vuelta, un poco es uno de tus hits, esa idea de que ¿cuánto viviré? Y bueno, calculo cuánto vivió mi papá o mi mamá o mis abuelos, como si estuviera definido en el árbol genealógico la expectativa de años de vida. ¿Qué pasa con eso? Mira, la genética explica apenas el 30%. Yo conocí 3 bisabuelas mías. Cualquiera podría decir, uy, Diego, qué buena genética. Probablemente, pero el 60% de la longevidad depende de hábitos que se transforman en conductas que pueden ser saludables o no. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el ecosistema social, con vincularnos, las emociones, con la espiritualidad, la trascendencia, con tener un propósito de vida, también, por supuesto, con actividad física y una nutrición.
Lo más interesante de todo esto, que sobre eso hoy podemos intervenir, podemos modificarlo. La salud, que es lo que define la calidad de vida a medida que nos hacemos mayores, es algo que hoy puede ser gestionado. Por eso tenemos que dejar de lado la narrativa antigua que hablaba de pirámide poblacional, del tsunami de las pensiones, del terremoto gris, plateado, para entender que la longevidad es un fenómeno que es real y que puede ser gestionado por cada uno de nosotros, pero que también requiere de la política pública. ¿Y qué ves que construye la sociedad con respecto al propósito? Porque hablamos de jubilación y es muy violento todavía, porque cuando vos te conocés a alguien, te preguntan vos qué sos, no te preguntan en qué trabajás. Muchas veces la identidad, el hacer y el ser están pegados. Correcto. Entonces cuando vos te retirás o una organización te echa o no podés laburar más, también al precio de uno perdiste dos, tu identidad. Mira, Diego, la realidad es que la longevidad es un fenómeno nuevo. Esto apenas tiene 40 años, un poquito más. Estamos viendo datos duros. Por ejemplo, en los 30 años, datos de Estados Unidos, del Reino Unido, las tasas de divorcio de mayores de 65 años se han duplicado. ¿De acuerdo? Las tasas de... Esperá, porque esto es importante. No era tan... Después de los... Si llegamos hasta acá... Claro. Sí. Nos quedan 2 estaciones, 3 estaciones. ¿Qué te vas a bajar del tren? Mírame a los ojos. ¿Te vas a bajar? Una vida larga. Sí. Una vida larga son nuevas oportunidades y nuevas necesidades. Sí, claro. Bueno, y hablamos de eso. ¿Y entonces? Bueno, ahí está el punto. A ver, cuando vos les preguntás a las personas lo que quieren, en general es... O sea, las personas mayores de 50, de 60, de 70, es pasarla bien. ¿De acuerdo? Te voy a dar un ejemplo de una antigua profesora mía de psiquiatría, a la cual un día le pregunté, mente abierta, le digo, a ver, ¿cómo es su sexualidad ahora a los 80 y tantos? Igual que antes, con menos frecuencia. Eso nos habla de la falta de oportunidad. Nuestra sociedad tiene que entender que la vida se extendió, que hay cada vez personas más mayores, donde la regla es la diversidad, porque no hay 2 personas mayores iguales, que desean pasarla bien y que quieren una sociedad que se acomode a estas nuevas identidades, donde esa identidad, a diferencia de lo que ocurre antes, ya está consolidada. Las personas mayores, los que estamos en la segunda mitad, yo tengo 56 años, ya hemos experimentado, hemos vivido, hemos sufrido, hemos alegrado, cumplimos con los patrones sociales. ¿Pero antes los mayores no querían pasarla bien? Sí, pero que ahora lo hablan, ahora lo dicen. Mira, un dato interesante que se publicó hace muy poquito por la Comisión Nacional de un aspecto jurídico, no recuerdo la regla. Las tasas de abuso y maltrato en el último reporte crecieron en un año el 20%. ¿A quiénes? A las personas mayores. A las personas... ¿Por parte de quiénes? Ahí está. En general el maltrato se produce en términos de relación de referencia. Los hijos, los más denunciados. Intrafamiliar. Familiar, intrafamiliar. Entonces ahí los infantilizan. Vos ya estás gagá, vos esto, vos lo otro. El maltrato puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser financiero, puede ser sexual y después de la pandemia diríamos que puede ser hasta institucional, porque el confinamiento es una medida de política pública. Pero lo que es interesante es este 20%, que es extremadamente significativo, ¿es porque realmente aumentó o porque las personas mayores lo dicen y lo denuncian más? Diego, te vamos a volver a invitar. Está recomendado. Es un libro de Diego que es muy interesante escuchar cuando lo podamos ver. La segunda mitad. El segundo tiempo, diría un espacio político. Bueno, el segundo tiempo puede durar, digamos, hasta los 90. ¿Hasta los 100 años? Bien, permitime. Lucía Salinas con una información de último... Gracias, Diego. A vos. De la poesía a la prosa, Lucía. Sí, el expresidente Donald Trump finalmente se entregó ante la policía de Georgia en un proceso donde lo acusaron de haber alterado los procesos electorales del año 2020. Esta es la foto que él quería evitarse. Finalmente, la mugshot. Exactamente, le dieron un número de presidiario, pero como él había llegado a un acuerdo, pagó una suma importante en dólares, logró salir, no pernoctó en la cárcel y finalmente no pudo evitar esta foto que es la que ustedes están viendo y es la que durante todo este proceso que lo acusaron de orquestar una organización criminal para alterar
los resultados electorales, ahí está. Bien, podemos repasar entonces cuáles eran las acusaciones sobre Donald Trump. La acusación del gran jurado que lo llevó a este proceso y a la cárcel es esa, haber orquestado una organización criminal para alterar los resultados electorales del año 2020 a través puntualmente de una llamada telefónica a un exfuncionario donde le dio la orden de modificar los resultados para que no gane Joe Biden. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora, verdad, consecuencia. El domingo nos vemos.